Así que vamos a continuar hablando. Estamos hablando de un milagro grandísimo que tuvo lugar durante la guerra en el tiempo entre los años 55 y 75. Era una guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. En esta guerra estaban involucrados los Estados Unidos y estaba involucrada Rusia. El resultado de esta guerra fue que mucha gente murió. Murieron aproximadamente 5 millones de personas en ese tiempo, en esa guerra. Aquí tengo una de las imágenes que se tomaron. Tal vez ustedes han visto esta imagen. Esta es una imagen icónica. Esta imagen tuvo mucha repercusión alrededor del mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? En algún momento del tiempo de la guerra, hicieron un bombardeo en una pequeña villa. En esa villa habían unos niños con sus papás, estaban refugiados en un templo. Ellos pensaban que allí su Dios, ellos no eran creyentes en Jesucristo, pero ellos pensaban que su Dios los iba a proteger allí. Resulta que en ese bombardeo incendiaron toda la villa y estos niños estaban allí. La niña que ustedes ven allí en la mitad, la niña que está allí desnuda, ella cuenta cómo ella vio el avión muy de cerca, aproximándose, y vio cómo liberó 4 bombas, eran bombas incendiarias. Y cuando ella se percató, ya estaba en llamas, estaba desnuda, estaba totalmente desnuda como se ve allí. Las llamas consumieron sus ropas. ¿Sí? Los que la pueden ver allí por Facebook. Cuando esto sucede, comienza un tiempo muy difícil para esta jovencita. Tiene 9 años entonces. Ella queda con un gran dolor, no solamente en su cuerpo. Ella sufre quemaduras en el 65% de su cuerpo. Allí hay un fotógrafo, el hombre que toma esta imagen y está filmando, tiene 4 cámaras. Cuando ella se aproxima, él toma la foto, suelta sus cámaras y se va a auxiliarla. Él decide llevarla a una clínica pensando que en el trayecto iba a morir porque las quemaduras eran muy graves. 65% de su cuerpo fue quemado. Ella era consciente en ese momento, en medio de la turbación que estaba experimentando, ella era consciente que su cuerpo iba a quedar desfigurado. Ella decía: me van a rechazar, ya no voy a tener una vida normal. Y tuvo una situación muy difícil, fue muy difícil para ella. Así que cuando esta imagen es entregada a los periodistas, la prensa la divulga y da la vuelta al mundo. Entonces el Partido Comunista de Vietnam del Norte decide utilizarla a ella como un ícono, como una imagen, decide utilizarla para parar la guerra. Así que ellos buscan a esta niña, la encuentran, en ese momento ya ella estaba estudiando, le dicen que tiene que parar de estudiar, no le permiten estudiar y le dicen: no, porque usted va a ser el ícono de esta guerra. Usted va a ir a donde la enviemos porque esa era el arma que ellos iban a utilizar. Ella era una niña, ya no quería ser parte de ello. No estaba dentro de sus planes participar en eso. Ella era una niña, ella solo quería disfrutar de su infancia. Así que esto la llenó de mucha amargura, mucho odio, no solamente contra las personas que le dañaron, sino también contra aquellos que la estaban obligando a hacer algo que ella no quería hacer. Ella no estaba interesada en esto. Ella solo quería vivir su vida. Así que ella empezó una búsqueda. Ella fue creciendo, alcanzó su mayoría de edad y siempre estuvo en una búsqueda tremenda para sanar no solamente su cuerpo, también para sanar su corazón. Ella lo expresa así, ella dice: mi odio era tan grande como una montaña. Mi odio era tan grande, era enorme, era así de grande como una montaña, decía ella. Hasta que algo sucedió en su vida. Algo sucedió en su vida. ¿Qué sería lo que sucedió para ella? Algo tocó su vida. ¿Cómo inició ese proceso de perdón? Ella tenía que trabajar en ello. Ella estaba muy dolida, muy herida. ¿Qué hizo? Ella alguna vez fue a una biblioteca. Empezó a buscar en libros, literatura acerca del tema, y entre estos libros encontró un Nuevo Testamento.
Y ese fue su primer encuentro con Jesús. Empezó a ver sus preguntas resueltas, empezó a hallar respuesta en la Biblia. Cuando un día unos vecinos le presentaron un amigo de ellos, y este amigo era creyente, era un hombre cristiano. Así que ella aprovecha para preguntarle más cosas acerca de la Biblia. Ella no tenía quien le enseñara la Biblia. Así que ella empieza a preguntarle y él empieza a traer respuestas. Dios empieza a traer sanidad. ¿Cómo empezó? La pregunta que ella tenía era: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo solo soy una niña. Yo solo soy una persona que quiere vivir y disfrutar como el resto de la humanidad. ¿Por qué a mí? ¿Cuántos rencores, cuántas amarguras, cuántas angustias comenzaron con una pregunta que realmente se convirtió en un reclamo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dañaron a mí? ¿Por qué me hirieron a mí? ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué me miraron así? ¿Por qué me robaron a mí? ¿Por qué me dañaron como lo hicieron? Muchos de nosotros hemos tenido esa pregunta. Yo creo que tal vez los que están escuchando, el 100% de las personas, hoy o en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Esta niña estaba en un ambiente con sus familias, con sus hermanos, sus primos, y de repente viene un extraño en un avión, suelta unas bombas, una persona que ellos no conocen, no tienen lío con esta persona, y de pronto incendia toda su villa y su vida cambia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? El odio es una cárcel. Lamentablemente, las situaciones llevaron a esta jovencita a caer en una cárcel. La cárcel del odio, la cárcel del rencor, la cárcel de la amargura. Pero nosotros tenemos la llave. La llave de esa cárcel para abrir esa puerta y salir de allí se llama el perdón. El perdón no es una opción. El perdón no es una opción. Si quieres salir de la cárcel de la amargura, si quieres salir de la cárcel del dolor, necesitas perdonar. Usa esa llave, tú la tienes. Tú la tienes. Todos tenemos esa llave. Involucra a unas entidades ajenas a nosotros, ajenas a la sociedad. Hay conflictos de poder, hay conflictos de territoriales, hay conflictos políticos, de ideales, pero toda la sociedad resulta allí involucrada. Jesús dijo: he aquí viene el príncipe de este mundo, y de él nada hay en mí. Así que detrás de todo esto siempre hay una influencia satánica, hay una influencia demoníaca. Este hombre soltó esa bomba. Él seguía órdenes. Él servía a un sistema. Ahora, ¿quién lo puede entender? ¿Quién lo puede entender? Allí hay dos víctimas si lo miramos profundamente. Quien recibe el daño y quien da las órdenes quien recibe las órdenes para hacer lo que hizo. Así que esta joven empieza todo un proceso de sanidad física y también del corazón. En sus propias palabras, ella dice: el conocimiento de los médicos salvó mi cuerpo, pero Dios sanó mi corazón. Y es que en una circunstancia como estas, tal vez la situación tuya no haya tenido el extremo que vivió esta niña. Sin embargo, lo externo, Dios puede valerse de personas. Las personas te pueden ayudar a recuperar lo perdido. Dios puede usar la economía, una persona que te conoce, para que te ayude a salir de tu situación económica. Puede usar los médicos para sanar. Ella fue sometida a 10 operaciones inicialmente, 10 operaciones para recuperar su piel. Y después tuvo 17 operaciones con láser para darle un mejor aspecto. Imagínense cómo lo viviría esta jovencita, cómo lo viviría esta niña. Pero hay algo que Dios se reserva para sí mismo. Hay algo en lo cual yo no puedo participar. Hay algo en lo cual otras personas no pueden participar. Y tiene que ver con la sanidad del corazón. Eso es algo que Dios se ha reservado para él. Solo Dios conoce lo profundo del corazón.
Puedes tener una terapia psicológica, puedes cambiar ciertos hábitos que te van a ayudar, pero esa sanidad real, esa sanidad allá profunda, solamente Dios, que te creó, que te conoce, que ha vivido contigo, que vio tu embrión cuando apenas estaba siendo formado. Él es el único que puede restaurar tu corazón. Así que esta joven empieza esa transformación, se deja transformar por Dios, entrega su vida a Jesucristo, aún se casa. Para entonces ya esta mujer se había convertido en embajadora de paz. Esa imagen que ustedes vieron, que yo les compartí, les vuelvo a compartir. Kim Phuc, K-I-M-P-H-U-C, si quiere investigar un poco más acerca de ella. Esta imagen creo que todos ya la habíamos visto antes. Esta mujer entonces crece y se convierte en una embajadora de paz de las Naciones Unidas. Ella es en realidad una embajadora de paz de parte de Jesús. Una mujer creyente que va contándole a la gente que no solamente se puede perdonar, que es necesario. La han invitado a diferentes eventos muy importantes, conmemorando estas guerras y conmemorando estos tratados de paz. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre la reacción nuestra es: y si yo pudiera, yo le haría esto; si yo pudiera, yo los mataría; si yo pudiera, yo los enviaría a la cárcel. Pero Dios es claro, dice: la justicia no le corresponde al hombre. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que hacernos a un lado y dejar que sea la justicia de Dios la que opere en las vidas de las personas. Esta mujer empezó a comprender a profundidad cuál era la naturaleza de esa guerra, y es una naturaleza espiritual. Todo lo que se mueve en los aires, todo lo que sucede en el mundo, todas estas decisiones tienen un origen espiritual. Pero si no somos entendidos en esto, entonces vamos a tomar a las personas como enemigos y vamos a buscar el enemigo en el lugar equivocado. Vamos a buscar el enemigo en las personas como tal, pero no son las personas nuestros enemigos. Es lo que hay detrás de ellas. Por eso el Señor nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo, porque esta guerra no es contra carne y sangre, es contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Así que tengamos eso claro. Y Él dice: seamos tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú puedes estar muy herido en este momento, o tu mujer estar muy herida por lo que has vivido, por lo que te han hecho. Pero la ira tuya no va a hacer justicia. Entrégalo en manos de Dios y miremos de qué manera opera la justicia de Dios. Debemos ser entendidos en ello, porque en los planes de Dios, cuando Dios lo involucramos en cada circunstancia, ninguno sale dañado, ni siquiera los que creemos que son nuestros enemigos. Ellos también salen beneficiados juntamente con nosotros. Ella dice: cuando yo cambié el odio por el perdón, yo me sentí como si estuviera en el cielo. Palabras de ella: cuando yo cambié el odio por el perdón, me sentí como si estuviera en el cielo. Y es que cuando tú cambias el odio por el perdón, el cielo desciende a tu casa, el cielo desciende a tu vida, y las tinieblas se tienen que apartar de allí. Si supiéramos toda la implicación que tiene el retener o el dejar ir, y es algo en lo que está 100% involucrada nuestra voluntad. Quizá nosotros no podamos perdonar, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí tenemos la posibilidad de decidir hacerlo. Ahí es donde se involucra nuestra voluntad. Así que no se puede cambiar el pasado, sino los efectos del mismo. Y por ende podemos cambiar el futuro. El futuro se puede cambiar a partir de lo que hagamos hoy. ¿Y qué es lo que podemos hacer hoy? El pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí los resultados. Las consecuencias del pasado
que hoy me están afectando. Yo hoy puedo ponerles límite, hoy puedo decirles, ya no más, no voy a cargar con esto. Hasta hoy cargué con esta amargura, hasta hoy cargué con este odio, hasta hoy cargué con ese resentimiento y hoy decido vivir diferente, hoy lo entrego, hoy lo suelto. Tú tienes el poder en tus manos para hacerlo, pero no lo vas a soltar hacia el aire, lo suelto en las manos de Dios. Recuerda que el pasado que ahora te está afectando, hoy puedes cortar con ello. El Señor dijo que Él te perdonaría, que echaría todos tus pecados al fondo del mar y nunca más se acordaría de ellos. Palabras de Dios. Así que ¿quiénes somos nosotros para retener el pecado de otros? Para retener las ofensas de otros. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué mis finanzas están mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué mi salud está mal? ¿Por qué no me puedo relacionar en libertad con las personas? ¿Por qué mi aspecto sentimental sigue afectado? Yo no puedo tener una relación continua, mis relaciones no duran. ¿Por qué? Porque seguramente aún el pasado, ese pasado que yo mismo no he dejado ir, que yo me he negado a dejar ir, es el que hoy me frena. Pero tenemos en nuestras manos el poder para terminar con ello hoy. ¿Cuál es? Rendimos nuestra voluntad ante Dios. Decidimos perdonar y confiamos en que Dios nos dará el poder para hacerlo. Recuerde, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. Recuerda que lo que es imposible para ti, perdonar es imposible para el hombre, pero no lo es para Dios. No lo es para Dios. Es un milagro espiritual. Muchas personas creen que han perdonado y dicen, yo ya perdoné a aquella persona, pero cuando la ve, sus entrañas se revuelven y dice a boca llena, dice, yo ya perdoné. Eso sí, yo no quiero volver a ver a esa persona en mi vida, pero yo ya la perdoné. O sea, no es cierto. O sea, si tú tratas en tus propias fuerzas de perdonar, vas a fallar. Vas a fallar, vas a pretender, vas a querer, te vas a engañar a ti mismo. Pero el único que sí te puede dar el poder para hacerlo es Dios. ¿Cómo se empieza? Empezamos por reconocer nuestra incapacidad. Venimos delante de Dios y renunciamos a nuestra justicia y nos cubrimos bajo la justicia de Dios. Dejamos que sea Él operando en nuestras vidas. Así se empieza. ¿Qué dice el Señor con respecto a los que me ofendieron? Él dice que oremos por nuestros enemigos. No los maldigamos, sino que los bendigamos. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Esta mujer experimentó ese milagro. Ella dice que trató de sus propias fuerzas, pero no pudo. Pero mírela hoy, una mujer libre, totalmente libre y portadora de un mensaje de libertad. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Decidió creerle a Dios y decidió perdonar a aquellos que le habían dañado. Así que tenemos la opción, está en nuestras manos. Miremos qué dice Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Miren el proceso. Primero, yo me acerco a Dios. Escuchamos a Dios. Dios dice, a ustedes los que oyen, yo les digo, es necesario tener un corazón dispuesto a escuchar. Amen a sus enemigos. Bueno, ya de entrada Dios me pide algo imposible para mí. Yo no puedo amar a mis enemigos. Si ni siquiera puedo amar a los que están cerca de mí, si ni siquiera puedo amar a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Yo los puedo amar, yo los amo con un amor muy humano a mi familia, pero no los puedo amar como Dios quiere que los ame. Así que primero nos coloca algo imposible. ¿Por qué? Porque el perdón no funciona desconectado de Dios. Es necesario conectarnos con Él y reconocer que Él es el autor del perdón. Él fue a la cruz y allí materializó aquello que era imposible para el hombre. Allí lo expresó con su misma vida. Dice, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian.
Alguien te hizo mal, tú hazle bien. Alguien habla mal de ti, tú habla bien de él. Alguien te calumnia, habla mal de ti, pues tú lo bendices, oras por esa persona, no lo maldices. Efesios 4:31 nos dice lo siguiente: líbrense de toda amargura, toda amargura. Revisemos el corazón. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay amargura en él? ¿Hay ira? ¿Hay enojo? Cuando yo hablo acerca de una persona o personas, ¿de qué manera lo hago? ¿Cómo salen esas palabras de mi corazón? ¿Salen ásperas? ¿Calumnio a esa persona por el odio que hay en mí? ¿Tengo una mala conducta? ¿Tengo una mala actitud? Dice, líbrense de todo esto. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. ¿Fácil? No solo no es fácil, es imposible. Es imposible, en verdad les digo, es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Esta mujer tuvo un milagro, experimentó un encuentro personal con Jesucristo y entendió lo que significa el perdón. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Primero tengo que recibirlo de parte de Dios. Tengo que recibir ese perdón de Dios a través de Jesucristo para entonces poderle manifestar a aquellos que me hirieron, a aquellos que me han hecho daño, manifestarles ese amor de Dios, ese perdón. Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, estoy hablando a usted fue elegido, usted fue elegida por Dios para ser su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahí está el principio. Primero, no olvidemos. A veces entramos a este mundo especial, particular y nuevo que es para nosotros relacionarnos con Dios. Y nos sentimos apasionados, ahora sentimos la presencia de Dios, nos emocionamos. Bueno, hasta que Dios nos habla de que tienen que perdonar. Es necesario perdonar. Es necesario ser comprensivos con los demás y perdonar todas sus faltas. Pero Dios nos recuerda, recuerden, ustedes ya fueron perdonados. Recuerden que aquello malo que ustedes hicieron, clavaron al Maestro en la cruz. Recuerden que aquello que ustedes pensaron mal de otros, le pusieron a Jesucristo una corona de espinas. Recuerden que todos aquellos lugares a donde fueron, con sus pies, clavaron los pies de Cristo en la cruz. Y cada uno de los pecados que nosotros cometimos, cada ofensa que tuvimos contra otros, Jesucristo pagó por nosotros, nos perdonó y llevó nuestra maldad a la cruz. Nos ve como si jamás hubiésemos pecado. ¿Cuál es el inicio? El inicio es perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos fallado, nosotros nos hemos equivocado. Y hay personas que el primer perdón que tienen que experimentar es el perdón para sí mismos. Aún viven en condenación, pensando en lo que hicieron, pensando en lo que dejaron de hacer. Y no comprenden que Jesús fue a la cruz por todos esos errores. Y que al día de hoy Él los ve como si jamás hubiésemos pecado. Y cuando nosotros podemos reconocer ese perdón de parte de Dios, entonces ahora sí lo podemos dar. Perdonen en todo tiempo. Esta mujer cuenta que ella encontró cuál era el propósito de su vida. ¿Y cuál era el propósito de su vida? Era compartir la importancia de tener una relación íntima con Jesús y también de conocer la libertad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que también dice en Proverbios 19:11, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. La palabra de Dios nos guía. ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Cómo podemos ser libres de esa falta de perdón? ¿Cómo? Pasa por alto las ofensas.
Pasa por alto las ofensas. No reserves nada en tu corazón. En Proverbios 17:9 nos dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. El perdón no es una opción. No es una opción para los hijos de Dios, ni para nadie. Cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, viene juntamente con ello la enfermedad, viene la depresión, juntamente con ello vienen las opresiones espirituales. Y Dios nos creó para que seamos libres. Yo no sé si tú has vivido con muchas justificaciones para no perdonar. Y todos buscamos siempre una justificación. Yo sí perdonaría, pero es que como lo hizo, pero es que las circunstancias, pero es que éramos tan cercanos, pero. Hoy vamos a decirle no a esos peros. Hoy vamos a terminar con los peros. No lo aplacemos más. Dios nos está dando una hermosa oportunidad el día de hoy de ser libres. Nos dice, ustedes los que no han podido perdonar están en una cárcel. Ustedes tienen la llave en la mano. Ahí tienen la llave, en sus manos está la llave para abrir la puerta de esa cárcel y salir. Yo te voy a guiar si te dejas. Yo te voy a dar el poder, pero necesita tu voluntad. Dios necesita de tu voluntad para poder que tú seas libre. Porque siempre, no generalmente, siempre el afectado es el que no perdona. El otro sigue su vida, seguramente también está atado. Pero cuando la persona no perdona, tiene la otra persona atada, pero sobre todo está atado él mismo. He conocido personas, buenas personas, que no roban, no hacen mal a nadie y han sido víctimas de personas que están bajo la influencia de Satanás. La persona se llena de ira, se llena de rabia, de rencor y dice, yo no le puedo perdonar y no le voy a perdonar lo que me hizo. Luego vemos que la otra persona se arrepiente, pide perdón a Dios, Dios le restaura, le da una vida nueva. Es una persona nueva en Cristo y el día que parte de esta tierra se va con el Señor. La otra persona era la víctima, no perdonó, cerró su corazón, dijo no perdono y se llenó de peros. Yo perdonaría, pero... Y siendo la persona aparentemente la víctima, muere parte de esta tierra sin perdonar y se pierde en el infierno. La verdad es esa. Así lo dicen las Escrituras. Lo dicen otras palabras, pero así es. Jesús lo dijo. Porque si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará las vuestras. Y Jesús fue a la cruz para perdonarnos. Y Jesús fue a la cruz para perdonar a los demás también, a todos aquellos que nos ofendieron. Ya Él pagó por ellos. No puedo anular la cruz, no puedo anular la obra de la cruz. Lo que pasa es que nosotros tenemos la comprensión humana de que el que la hace, la tiene que pagar. Y eso sería lo lógico, ¿cierto? En nuestro contexto, en nuestra forma de ver la vida, lo real es, el que la hace, la paga, así debería ser. Y eso es lo que nosotros llamamos justicia. Pero desde la justicia de Dios, tú y yo la hicimos y Jesús la pagó. Culpables nosotros, el inocente va y paga por los culpables. Y eso no solamente nos involucra a nosotros, sino que involucra a aquellos que nos ofendieron, aquellos que nos hicieron daño. Y tal cual Jesús lo hizo por nosotros, tal cual Él fue a la cruz y nos perdonó, de la misma manera como cuando Él estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Estaba hablando de ti y de mí. Cuando Él estaba hablando de nosotros, el Padre le escuchó, nos perdonó. Y hoy estamos escuchando este mensaje, escuchando que Dios nos dice, ustedes ya fueron perdonados en la cruz. El justo fue y pagó por los injustos. Ustedes son los injustos. Mi Hijo es el justo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo hace de manera gratuita. Para nosotros fue gratis, pero no para Él. Él pagó un alto precio. Alguien tiene que pagar, ya pagó. Ya pagó. Así que primero siéntete, primero perdónate a ti mismo.
Muchas personas también deben hacer el ejercicio y perdonar a Dios, porque en sus corazones están cargados contra Dios y le culpan de todas sus desgracias, de todos sus males. Pero aún eso podemos hablarlo con Dios. Hablemos con Dios en esta mañana. Hablemos con Dios. ¿Qué cosas no hemos resuelto? ¿Qué cosas siguen allí? Hay muchos creyentes aún que se han negado a dar el perdón. Y lo único que esa otra persona necesita para cambiar en muchas circunstancias es que reciba el perdón nuestro hoy. Si tú hoy decides perdonar, si tú hoy entregas a esa persona en manos de Dios, oras por ella, entonces Dios ahora está libre, tiene sus manos libres para actuar en esa vida. Tiene sus manos libres para actuar en ella y para liberarte a ti. Muchas veces cuando las personas deciden perdonar, cáncer se va inmediatamente, artrosis se va inmediatamente, dolores de cabeza se van. No sé si a ustedes les ha ocurrido, algunas veces, y yo lo he visto, a veces personas me dicen, no, mira, ahora por mí tengo un dolor de cabeza impresionante. Y yo le digo tranquilamente, tuviste un disgusto con tu pareja esta mañana, ¿cierto? O tuviste un disgusto en tu oficina. Y generalmente es así. Y está su corazón lleno de ira y en ese momento aún no ha podido perdonar a la persona por la ofensa que siente recibió. Entonces vamos primero a hacer el ejercicio, vamos a perdonar y vamos a orar ahora sí por tu dolor de cabeza. Y el 100% prácticamente de las veces que esto sucede, el dolor de cabeza se va de manera inmediata. ¿Se dan cuenta la importancia del perdón? ¿Cuántos hoy están en una cama postrados y la solución está en sus manos? Acercarse a Dios, reconocer su incapacidad para perdonar, entregar su voluntad para que el perdón de verdad ocurra en el mundo espiritual, orar por su enemigo, y en la medida en que empieza a orar por su enemigo, empieza a identificarse con él y termina amándole, y entonces la palabra de Dios, la justicia de Dios se da por cumplida y la persona se puede levantar de ese lecho totalmente sana. Hay enfermedades que Dios sana por gracia. A veces oramos por una persona y sencillamente el Señor la sana así. Vemos a Jesús orando o más bien sanando personas sin pedirles nada a cambio. Hay otras por las cuales Él ha orado y Él les ha dicho, eres sano, no peques más, no sea que algo peor te suceda. Y si hay un pecado grave a los ojos de Dios, es la falta de perdón. ¿Por qué es tan grave la falta de perdón a los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque se pagó un alto precio por las equivocaciones de la humanidad. Así que aquel que te ofendió, aquel que te dañó, aquel que hoy tú odias, aquel a quien no has podido perdonar, Jesús fue a la cruz y derramó su sangre por él. Yo no soy quien para pisar la sangre de Jesús y decir, la sangre de Jesús no tiene validez para esa persona. La tiene para conmigo, pero no la tiene para con ella. Hablemos de estas cosas con Dios. Que hoy sea un día de tomar decisiones en firme. Se acabaron los peros, ya no más peros. Yo perdonaría, pero no, yo no puedo perdonar porque... Así que hoy vamos a dejar toda excusa. Y es la invitación que yo les hago en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos la intervención divina. El daño físico y material, muchos ya vieron la restauración. Si fue un daño físico, muchos ya vieron sanidad de ese daño físico. Si fue daño económico, muchos ya vieron ese resarcir o ese ser restaurados en esa área que otros les dañó. Tal vez alguien les quedó debiendo dinero, tal vez le sirvió de fiador a alguien y esa persona le incumplió, le había prometido a usted que jamás le quedaría mal y no fue real, le quedó mal y ahora usted todavía está pagando esa deuda. Tal vez alguien le infligió un daño físico, tal vez hubo un abuso, tal vez hubo una mala palabra, tal vez hubo ofensas en actitud, o tal vez sencillamente no le saludó un cierto día y usted no ha podido perdonar algo como eso.
No es el tamaño de la ofensa, es la actitud que toma el ofendido. No es lo que nos hacen, es cómo reaccionamos a eso. Yo soy consciente que me he sentido ofendido, que he tenido que perdonar, pero también soy consciente que si pongo mi voluntad y pongo a Dios y me apoyo en el poder de Dios para hacerlo, voy a ver los cambios reales. Hace 13 años que Dios me invitó y la primera invitación que me hizo fue: quiero que perdones. No me obligó, quiero que perdones, es necesario que perdones. Y yo dije: sí, Señor, tú pesas más para mí que cualquier ofensa que haya recibido. Lo que tú hiciste por mí, también lo hiciste por aquellos que me ofendieron. Piensa en quiénes te han ofendido. Piensa en todas estas circunstancias que aún retumban en tu mente, ahí en tu corazón pesan. Hoy tú vas a ser libre si te dispones. Hoy tú vas a ser libre. Y cuando tú seas libre, vas a ser como esa mujer. Te vas a convertir en un embajador del reino de los cielos, un pacificador, un portador del espíritu de paz, el espíritu de Dios. Y donde quiera que llegues, conflictos serán resueltos así, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios estará operando en ti cuando ya tengas ese corazón completamente sano. Dios te necesita sano, Dios te quiere sano. Dios quiere que tú te beneficies, seas el primero en beneficiarte de esa sanidad. No va a ser con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios. No es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios, pero Dios necesita tu voluntad. Te dio libre albedrío. Así que la invitación que hoy te hago es a perdonar. Y te voy a hacer la invitación de la siguiente manera. Primero, yo lo voy a hacer. Y yo no sé el que me está escuchando, seguramente alguien, también habrán personas allí a quienes yo he ofendido. Y yo hoy les pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me he quedado debiéndole algún dinero, si le he ofendido en actitud, si he respondido de la manera equivocada, si le he dañado físicamente o en cualquier forma, yo hoy le pido perdón a usted en el nombre poderoso de Jesús. Y también te invito a que perdones. Ahora yo también digo, si tú que estás escuchando o me debes dinero o me heriste o hablaste mal de mí o murmuraste de mí o me hiciste daño en algún sentido o maquinaste maldad contra mi vida, yo te digo, te perdono en el nombre de Jesús. No me debes nada. Si me fuiste infiel en cualquier manera, yo te digo, no me debes nada. Yo te perdono en el nombre de Jesús. No me debes absolutamente. Jesucristo pagó. Así que te declaro libre en el nombre de Jesús. Eres libre de toda deuda. Eres libre de todo aquello que pueda estar, que hubiera pesado en mi corazón. Hoy mi corazón es libre de tener algo contra ti. Así que tú eres libre de parte mía y también pido perdón a quienes haya herido. Ahora yo les invito allá donde están. Hoy vamos a orar el Padre Nuestro. Pero lo vamos a orar, no lo vamos a rezar. Vamos a orarlo, vamos a decirlo desde lo profundo del corazón. Vamos a decirle a nuestro Padre, vamos a acercarnos a Él como hijos de Dios que somos. ¿Y qué le vamos a decir? Le vamos a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ese reino de amor, ese reino de paz, ese reino de misericordia, ese reino perdonador. Hágase tu voluntad en mi casa, en mi vida, así como en el cielo se hace tu voluntad. Y hoy tu voluntad es que yo perdone a mis enemigos. Así que yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Hoy te rindo mi voluntad y oro para que los que me han ofendido, Señor, alcancen esa misericordia tuya. Yo los bendigo, así como tú me bendijiste con una oración en la cruz cuando dijiste, perdona porque no sabe lo que hace.
Asimismo hoy yo digo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdona, danos hoy nuestro pan de cada día, tu palabra que nos enseña a vivir rectamente, tu palabra que nos enseña a perdonar, a vivir en santidad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hoy estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación de retener los errores de otros, de no perdonar. Siempre estamos tentados a declarar mal contra los que nos han dañado. Líbranos y guárdanos de esa tentación, y líbranos del maligno que quiere influenciarnos para que no hagamos lo que es recto, lo que es agradable ante ti, Señor, y es perdonar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque has escuchado nuestras oraciones. Gracias porque nos has visto con misericordia y nos perdonaste, y de la misma manera en esta mañana Dios te empodera para que perdones. Y en señal de que tú has creído a Dios, en señal de que tú crees que Dios te puede dar ese poder para perdonar, yo te invito que extiendas tu mano hacia allí, hacia tu smartphone o hacia tu computador, donde quiera que estés viendo este video. Extiende tu mano en señal de que te estás uniendo conmigo en ese sentir por el Espíritu Santo para perdonar, para recibir el poder de Dios para perdonar a aquellos que nos han dañado. Si tú extiendes tu mano, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Pongámonos de acuerdo con el Padre, nos ponemos de acuerdo contigo y te entregamos a aquellas personas. No solamente te las entregamos para olvidarlas, sino que hoy determinamos no solamente olvidar sus ofensas, sino perdonarlas. Y también oramos para que nos ayudes a llegar a ese nivel que tú quieres que lleguemos, aún de amarlas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque aquellos que dispusieron hoy su corazón empezaron a experimentar ya. Yo sé que ya experimentaste algo especial en tu corazón. Experimentaste la libertad. Empezaste a experimentar ese gozo, esa alegría de ser perdonado. Cuando te decidiste a perdonar, la obra maravillosa de la cruz tuvo efecto en ti mismo. Y esa enfermedad que te oprimía se fue. Mira que aún dolores de cabeza se fueron. Mira que aún dolores en tu cuerpo se han ido. Se están yendo cosas de tu vida. Algunos aún experimentaron como en el medio espiritual experimentaron como algo se fue de ellos. Porque el perdón es poderoso. El perdón es libertad, primero para ti. También esa persona que te ofendió está siendo libre y muy pronto también vas a tener noticias de esa persona. Dios te va a dar oportunidad de que te encuentres con esa persona y ya habrá preparado ese corazón, no solo para que tú perdones, sino también para que pidas perdón. Porque Dios, que es bueno, Dios está abriendo las puertas. Y no te extrañe, no te extrañen en estos días. Personas que no ves en años, la vas a ver, pero esta vez la vas a ver con ojos diferentes. Porque ya que te dispusiste, Dios ha hecho ya la obra más maravillosa. Lo externo, Dios lo puede restaurar a través de personas. Tu corazón solo lo restaura Él mismo, por su Espíritu. Así que sigue el consejo. Es mucho más que un consejo. Es una invitación a la libertad. Oro para que en este día tú medites en lo que has escuchado. La invitación hoy es a ser libre. Tú vas a ser libre. Los que se dispusieron, tú que te dispusiste, vas a ser libre en este día. Y vas a experimentar a Dios en que no te imaginas. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Gracias por acompañarnos. Que tengas un feliz día.
la vuelta al mundo.